llegando a ese elemento de notificación o falta de notificación es igual a prohibición. Todos los organismos internacionales con doctrina en esta materia, que es el Comité de la ONU, el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y Reunión, todos ellos dicen la falta de notificación es mejor notificar, claro, porque organiza las autoridades, pero no es un requisito para disolver la manifestación, ni para prohibirla. No debe ser prohibida. El hecho de prohibir una manifestación es el hecho de que puede haber actos violentos, pero no el hecho de no notificar. Y es importante eso, lo dice todo el mundo. Entonces, un primer elemento que tiene que ver, aparte de la estigmatización y aparte de este elemento sobre la notificación, que es crucial para permitir, por ejemplo, las manifestaciones espontáneas, y porque el hecho fundamental para disolver una manifestación como un no recurso es cuando esta manifestación, o una parte de esta manifestación, se comete actos violentos de envergadura. Pero aún así, lo que se pide por parte de las normas internacionales es que se aparte a gente que comete actos violentos y se proteja el derecho de reunión. El otro elemento que busca, digamos, disuadir de la protesta son las sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas, nosotros hemos documentado que la mayoría de las sanciones administrativas a las que tienen acceso van entre 300 y 1.500 euros. Por ejemplo, del año de marzo de 2011 hasta abril de 2013, Amnistía tuvo un conocimiento de 953 sanciones. La inmensa mayoría de estas sanciones no son por cuestiones que hayan cometido los manifestantes individualmente, como debería ser, sino simplemente por haber participado en manifestaciones no notificadas. Este es el elemento importante. Por tanto, las sanciones administrativas, en una buena parte, se dan por un hecho que es una manifestación pacífica, es decir, se sanciona la participación en manifestaciones pacíficas en una parte. Amnistía ha documentado varios de estos sanciones administrativas. Hemos llegado a conclusiones, por ejemplo, que la policía en determinadas circunstancias tiene poderes especiales para determinar el futuro. Por ejemplo, hemos documentado casos de un señor que fue sancionado administrativamente cuando estaba planteando una denuncia de la policía por un robo en su casa, lo cual nos lleva a comprobar que el hecho de teletransportación no es algo, digamos, del futuro, sino actualmente del presente. Uno puede teletransportarse, estar participando en una manifestación y al mismo tiempo hacer una denuncia. Es decir, ahí está lleno de irregularidades. Y la prueba de la irregularidad y la arbitrariedad con que se hacen estas sanciones administrativas son que la inmensa mayoría de ellos han sido desestimadas por los jueces. Un elemento especial de discusión sobre las manifestaciones y las sanciones administrativas tiene que ver con lo que se llaman los scratches. Ustedes saben, los scratches vienen de Argentina, de la época de la dictadura, de la época de la democracia, sobre los niveles de la dictadura, en cual la gente se manifiesta delante de los domicilios de los que eran los miembros de la dictadura, policías implicados en torturas, etc. De ese elemento, aquí varias manifestaciones públicas se han manifestado delante de los domicilios de políticos, por ejemplo, o del frente de sedes de los partidos políticos, etc. Aquí hubo un intento, otra vez violatorio de las leyes internacionales, de que el scratch en realidad era terrible porque podía afectar a niños que lloraban, ¿no? Entonces, en ese concepto del scratch, digamos, y quisieron limitarlo con una norma que afortunadamente no salió en el Ministerio del Interior, que decía que se iban a prohibir cualquier manifestación delante de los políticos entre 300 y 1.000 metros, ¿no? Cosa que es completamente en contra de la ley internacional, que dice que el gobierno puede tomar medidas, digamos, en determinadas circunstancias que regulen el tráfico, pero nunca una medida para todos los casos de scratch, sino que tiene que ser uno por uno y evaluar las circunstancias, ¿no? Y aquí es interesante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los scratches, incluyendo el que se hizo delante del vicepresidente del gobierno, por supuesto, los jueces los declararon que eran de acuerdo a la libertad de expresión y reunión, fueron manifestaciones pacíficas
y no ha habido mayor historia, pero sí que se vio, para que veáis un poco cómo la tendencia de las autoridades no es proteger el derecho de reunión, sino intentar castigar en determinadas circunstancias el derecho de reunión a manifestación pacífica. Muy interesante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su doctrina sobre libertad de expresión, que es de obligado cumplimiento, que dice que en este caso, por ejemplo, la libertad de expresión tiene un elemento que aunque parezca obvio hay que recordar. La libertad de expresión es libertad de expresión cuando molesta. Porque si no, no es libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión cuando molesta. Y por lo tanto, en este contexto debe hacerse para que el destinatario le escuche. Son cuestiones obvias, pero es importante recordar, es decir, molesta y a que le escuche. E incluso la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, y cuando se es un cargo público o una autoridad pública, la libertad de expresión debe ser todavía más reforzada a lo que se dirige a ellos, incluyendo, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el insulto, ¿verdad? El insulto, incluso el insulto, está protegido por la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo que se realizar en relación con esos caracteres será opuesto a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre la parte de notificación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la policía disuelva reuniones espontáneas, pacíficas, exclusivamente por la ausencia de notificación previa y sin que los participantes participen en conducta legal y en una conducta ilegal, constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reclamo. Por lo tanto, un elemento clave para proteger la libertad de expresión en España es conseguir que toda esta cuestión de notificación previa no dificulte la manifestación espontánea. Por lo tanto, sanciones administrativas es el segundo elemento de preocupación. El tercer elemento es el uso excesivo de la fuerza desproporcionada de la policía en manifestaciones. De las 33.000 manifestaciones que hubo en España en 2013, la policía tuvo que intervenir en unas 300. Es decir, incluso si consideramos que no siempre es así, que hay individuos en esas manifestaciones violentas, la inmensa mayoría, tantos por ciento, son pacíficas. Pero ¿por qué entonces el uso excesivo de la fuerza en estas pocas manifestaciones? Fundamentalmente por la impunidad. La impunidad es el hecho que hace que se repitan los abusos en las manifestaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Amnistía ha documentado suficientemente, el 25 de septiembre de 2012, en la manifestación de rodeo del Congreso, 60 personas son heridas, de entre ellas 25 policías, 37 fueron detenidas, imágenes relativas a agentes golpeando con personas en la cara, en el cuello, manifestantes pacíficos. Ese elemento, si os acordáis, también penetran en Atocha, en la estación de Atocha, en Madrid, de trenes, hay golpean, hay imágenes. Y la impunidad, pues para un ejemplo, la impunidad de Atocha. El gobierno dice que inicia una investigación interna de lo ocurrido en Atocha. El juzgado inicia la investigación también lo ocurrió en Atocha. Hoy es el día en que lo que ocurrió ese día ha quedado no solo una absoluta impunidad, sino que nadie ha movido un pelo. El gobierno dice a Amnistía que esa investigación, lo hemos dicho, ¿no?, ha publicado los resultados, déjenos ver cómo ha sido la investigación, los métodos, cómo lo ha hecho. No queremos, es materia reservada. O sea, ¿de qué sirve una investigación si no se hace los métodos públicos, si la información no es pública? El otro juzgado está en competencia con otro juzgado sobre quién tiene la competencia sobre el caso. El caso es que han pasado casi 2 años y nada ha pasado. Ni siquiera se han iniciado investigaciones. No se recuerdan, ahora hay una circular del año 2007 del Ministerio del Interior, por el cual indica que todos los policías que participan en manifestaciones, en materia de disturbios, deben ir identificados. Ahora, algunas policías van identificados finalmente respetando esa circular,
pero prácticamente uno debería ser matemático y tener una memoria retentiva extraordinaria para que los números que lleva un policía uno lo pueda retener, porque no son números fáciles. X, Y, 1, 7, 23, 45, y además suelen ser en pequeñito, por lo cual, y además no es fácil que cuando un policía te detiene o te insulta o te golpea, uno retenga el número, no es fácil. Por lo tanto, la identificación es muy relativa, que es un área importante, porque la identificación policial hace que uno pueda iniciar procedimientos en un juzgado. Hablando, por ejemplo, en la chancha, ¿no? Un juez nos dice que, que ha iniciado los procedimientos por el caso de una mujer que fue golpeada en una manifestación, le pide colaboración al consejero de Interior sobre lo que ha hecho la policía, y el consejero de Interior le dice al consejero: ¿cuánta gente estaba en esa esquina el día tal? Y el consejero de Interior, mirando el profesor, le manda los cédulas de identificación de 45 policías. En una esquina bien concurrida. Entonces, ¿y qué hace la jueza con eso? ¿Qué tipo de colaboración hay en las autoridades con eso? Por lo tanto, el elemento de impunidad hace que haya tres áreas de preocupación. Uno es, en materia de uso de la fuerza, el uso excesivo e influenciado en materia de antidisturbios durante las manifestaciones. 2, uso excesivo de la fuerza. Y 3, malos tratos a detenidos puestos bajo custodia policial. Voy a hablar en un caso de cada uno de ellos, ¿no? Uso indebido de material antidisturbios. Esther Quintana, Barcelona. Perdió un ojo por disparos de todo antidisturbios de algunos de la escuadra, mientras ella iba con su madre por la calle y ni siquiera participaba en la manifestación. Hoy, por primera vez, Esther ha tenido la suerte de que un juez ha seguido investigando desde un tiempo, y por primera vez están encausados varios policías autonómicos, pero durante los últimos 3 años se ha negado por parte de las autoridades que tuviera ninguna material de disturbios tirado por los de la escuadra en ese momento. Por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza para practicar detenciones. Les voy a enseñar lo que es la portada del informe, que un señor, no sé si se ve aquí, pero lo voy a describir, se llama Leandro Acosta. Es este señor, rodeado de 11 policías. 11. Leandro Acosta, unos otros le pegan patadas, le meten los dedos en los ojos. 11 personas, 11 policías con uno. Leandro Acosta.